Buenos días a todos, bienvenidos al encuentro Guionistas en Serie Talento en Equipo, un encuentro digital que organizamos desde el Sindicato de Guionistas ALMA en colaboración con FESVAL. Queremos dar las gracias al festival por acogernos un año más en su programación y también por todas las facilidades que nos pone su equipo de trabajo siempre. En ese sentido queremos darle las gracias. Las series diarias es un formato en el que hemos querido poner el foco porque a pesar de tener una enorme importancia en la industria audiovisual, tanto a nivel de todo el público que aglutina como a nivel de la proyección internacional que tiene muchas de sus producciones, es un gran desconocido en muchas ocasiones para público y medios. Y por eso queríamos reunir a unos de los mejores guionistas en este formato para que nos contaran su experiencia. Queremos darle las gracias a Borja González Santolaya, Diana Rojo, Eulalia Carrillo, Eduardo Zaramella y María Alarcón, que son guionistas con una dilatadísima experiencia y que para nosotros es un lujo absoluto poder contar con vuestra experiencia y vuestro punto de vista. Así que muchísimas gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación de participar en esta mesa o conversación digital. Y también queríamos agradecer a Laura Molpeceres, que es guionista de la serie diaria Servir y Proteger y miembro de la Junta Directiva de ALMA, por aceptar también nuestro ofrecimiento de moderar este encuentro digital. Antes de dar paso a Laura, para que ya empiece con los contenidos de la mesa, os comento un par de cuestiones a nivel práctico. Uno es que al finalizar el encuentro podréis formular preguntas a los ponentes utilizando la herramienta del chat. Como somos muchísimos en esta reunión de Zoom, hemos habilitado esta herramienta, entonces cuando finalice el encuentro podréis formularlas a través del chat y yo se las iré retransmitiendo a los ponentes. Y os vuelvo a recordar que si no tenéis el micrófono desactivado, por favor ponerlo en silencio para que no interfiera en el transcurso del encuentro. Y ya no me enrollo más y doy paso a Laura y espero que disfrutéis mucho con el encuentro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias, Julia. Yo, en primer lugar, quería agradecer a ALMA, Sindicato de Guionistas, por haber propuesto este tema y, por supuesto, al FESVAL por acoger este tema, por la profesionalidad y el entusiasmo que ponen en todo lo que hacen y por brindarnos la oportunidad de profundizar en un tema como es las series diarias. También muchas gracias a todos los que nos seguís por el interés que habéis mostrado, porque sin vuestra asistencia, aunque sea telemática, esto sería imposible. Bueno, como sabéis, las series diarias conforman una parte muy importante de la industria audiovisual, ocupan un lugar muy destacado de las parrillas, tanto de los canales generalistas como de los canales autonómicos. Algunas de las series de las que vamos a hablar hoy aquí llevan muchos años de emisión y, bueno, durante el confinamiento fueron las producciones que no dejaron de emitir, aunque algunas series diarias se vieran obligadas a reducir sus capítulos a media hora de duración. Y fueron las primeras producciones que implantaron protocolos para rodar debido al COVID, por la necesidad que tenían de retomar los rodajes precisamente para evitar lo que os comentaba, ¿no? Que se cancelara su emisión. Tratan un amplio abanico de temas que son capaces de llegar a públicos muy diversos y de todos estos temas son los que vamos a tratar hoy aquí con una mesa de excepción que paso a presentároslo. Bueno, Diana Rojo, ella es guionista de Amar es para siempre, serie en la que ha trabajado durante 4 años, fue coordinadora de guión de Amar durante 2 temporadas y es co-guionista, guionista y co-creadora, guionista y coordinadora de guión de Luimelia, que es el spin-off de Amar es para siempre. Borja González Santolaya, que es junto con Diana, co-creador, guionista, coordinador de guión de Luimelia, el spin-off, serie de la que además también es director. En Amar es para siempre ha ejercido como guionista de plató, guionista y coordinador de guión y actualmente codirige el departamento de desarrollo de la productora Diagonal TV. Eulalia Carrillo, que tiene más de 25 años de experiencia como guionista, actualmente es la coordinadora de guión de Mercado Central. Eduardo Zaramella, que es escritor de cine y de televisión, él fue co-creador de esta serie mítica como Al salir de clase, guionista durante 5 años en Al salir de clase y actualmente coordina y escribe para La Relia Films. Y María Alarcón, que tiene una dilatada experiencia como guionista de plató, ella ha ejercido como guionista de plató varias temporadas en Servir y Proteger, serie en la que actualmente es dialoguista. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra presencia, por estar hoy aquí y bueno, pues comenzamos, si os parece. Bueno, un equipo de guión de una serie diaria está formado por muchos guionistas. En Servir y Proteger, por ejemplo, somos 15 y tiene una forma de trabajar que es peculiar y distinta al resto de las series semanales. Esto es en gran medida la diferencia de otras series. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona un equipo de guión de una serie diaria? Eulalia, cuéntanos. Bueno,
Hola a todos. Bueno, os voy a explicar un poco cómo funciona. Creo que, salvando algunas diferencias, la mayoría de diarias funcionan, si no igual, de una manera muy parecida. Bueno, para entender cómo funciona y cómo nos organizamos, primero hay que saber los números con los que trabajamos, que paso a deciros muy escuetamente. Nosotros trabajamos en mercado con 6 escaletas de 16 páginas cada uno por semana, 6 diálogos de 60 páginas que suman un total de 360 páginas de guión a la semana, y en una temporada de 250 capítulos llegamos a generar 15.000 páginas de guión. Claro, esto es un bloque de pisos altísimo que se debe sustentar sobre un cimiento muy sólido. Entonces, este cimiento para mí es la Biblia. Creo que una Biblia que es este argumento de toda la temporada, del cuatrimestre, es donde realmente se asientan las bases de la serie, porque se crea allí el universo no solo espacial, sino de personajes y de tramas. Y Lole, explícanos qué es una Biblia, perdóname, porque hay gente Vale, que no sabe lo que es. La Biblia sería un documento que explica en unas 150 páginas lo que va a ser el argumento de toda la temporada, con todas las tramas que va a tener y un diseño de los personajes y del universo donde va a suceder la serie, donde se va a encontrar, ¿vale? Entonces, este documento, que llamamos Biblia, porque va del Génesis al Apocalipsis, es un documento que se hace, bueno, depende del tiempo que se tenga, pues se trabaja en equipos de 3, 4 personas durante pues 2 meses, 2 meses y medio, dependiendo del encargo. Hay Biblias que son de cuatrimestre, se hacen en 5 semanas, y Biblias que son de temporada, que a veces se hacen de manera partida o todas seguidas, ¿vale? Claro, esto es la base para empezar a trabajar. Una vez tenemos esta Biblia con el argumento, con las historias que vamos a contar, explicadas de una manera, no diría novelada, pero un poco sí, ¿no? Que sea atractiva, pero también que vaya al tema y te cuente las historias. Lo que hacemos es dividir este material en bloques. Cada semana se trabaja un bloque, que significa, me voy a la Biblia y cojo lo que le va a pasar en el bloque a esta familia, a este grupo de personajes, a los otros. Y me voy a la reunión de escaletas con unas 6 tramas, de las que sé cómo quiero que empiecen y cómo quiero que acaben en esa semana. Allí, en una reunión con los escaletistas, secuenciamos esas tramas. Es decir, convertimos cada una de estas historias en secuencias que repartimos en capítulos. El procedimiento para hacer eso varía también según si es una serie que trabaja en bloques de 5 o de 6 capítulos por semana, es muy distinto. O también de la duración. Las series de TV3, por ejemplo, son de 30 minutos. No es lo mismo generar 5 escaletas de 30 minutos que 6 de 50. No tiene nada que ver y te tienes que organizar de otra manera, ¿vale? Una vez lo que hacemos en mercado es nos dividimos en grupos, en parejas, y cada pareja se encarga de escaletar, es decir, convertir en secuencias 2 tramas. Eso lo hacemos en un día. En principio hay que seguir Biblia y ahí tenemos la guía, pero obviamente tú sabes a dónde vas a ir, pero no por dónde, con lo cual cada equipo agrega, incorpora y enriquece la trama explicándola a su manera. Luego suele ser el martes, el segundo día, redactamos esas secuencias y las colgamos en un Dropbox. El miércoles cada escaletista coge las secuencias que corresponden a su capítulo, del que se va a hacer responsable, y monta el capítulo. Es decir, me voy a buscar las secuencias de Elías que ha tramado o ha redactado otro, me cojo las mías de Gloria y hago lo propio con las de Samuel y luego monto todo el capítulo. A partir de ahí ya pasa a edición de escaletas, que se hacen 2 días. Y luego la siguiente semana la escaleta pasa a manos del dialoguista, que tiene un trabajo para mí y que me maten los dialoguistas un poquito más fácil, que es convertir en diálogo
lo que se ha construido en escaletas. Para mí, ya os lo digo, que me maten los dialoguistas, pero creo que las series y más las diarias se hacen sobre todo en Biblia y más en escaleta, que es donde se construye el edificio para que no caiga. Vale, muchas gracias, Eulalia. Bueno, como ha explicado Eulalia, tenemos en las series diarias 2 equipos, equipo de escaleta y equipo de diálogos, y esto creo que es habitual en todas las series diarias. Entonces, trabajamos por bloques y cada bloque tiene 5 o 6 capítulos. Sacamos, en Servir y Proteger, por ejemplo, sacamos 6 capítulos semanales. Y os quería preguntar, Borja, Diana, en Amar, lo que os quería preguntar es cuántos capítulos semanales sacáis adelante y cuántas versiones de guión se hacen. Pues, Dale, Diana. A ver, nosotros en Amar funcionamos como ha explicado Eulalia y sacamos 6 capítulos a la semana, los bloques son de 6 y normalmente, o sea, lo que se hace es que pues esa semana, ponle semana 1, el equipo de escaleta lo que está haciendo es escaletar los capítulos y en paralelo, bueno, eso al final de esa semana se entrega eso a diálogo, entonces se distribuye cada capítulo a un dialoguista. Y cada capítulo, entonces en esa semana 2, los dialoguistas están dialogando esas escaletas. Y en paralelo, ya el equipo de escaleta está haciendo las siguientes escaletas. La semana 3, pues la semana 3, al final de la semana 2 se han hecho los diálogos y eso va al coordinador de diálogo. Bueno, primero hay un redialoguista, en Amar trabajamos así, hay una persona que es el editor de diálogo, que lo que hace es darle una primera pasada a todos esos diálogos. Sobre todo, lo que suele hacer también es pues, todos esos agujeros que a veces pueden quedar al haber estado varias personas trabajando en los guiones, pues intentar subsanar si hay alguna cosa. También pues, el editor de diálogo conoce muy bien cómo hablan los personajes, todo, y siempre pues, puede quitar un montón de trabajo luego al coordinador de diálogo. Y el coordinador de diálogo, pues al final hace como una siguiente pasada y ya lo deja pues bien, ¿no? Con una V3. Entonces serían como, pues una vez que llegas a esa V3, hay luego una versión definitiva, que es la que hace ya el director también al leer, o sea, el director se reúne pues con el guionista de plató, con redialoguista y con el realizador luego de cada capítulo, pues para posibles dudas, etcétera, y ya de ahí sale una versión definitiva. Entonces, bueno, habría como 3 versiones más la versión definitiva. Y todo eso pues supervisado siempre por los coordinadores de escaleta. O sea, la escaleta, cuando la semana en la que se argumenta y se hace escaleta, pues se entregan los capítulos, todos los escaletistas entre jueves y viernes, y el coordinador que se encarga de revisar la escaleta, pues entre el jueves y el viernes, según le van llegando los capítulos, a veces metiéndose en el fin de semana, dependiendo un poco de la dinámica que haya, pues tiene que encargarse también de hacer una V2 de escaleta, que vaya Explicadnos brevemente qué es una escaleta, para quien no lo sepa. Pues a ver, una escaleta es como, bueno, es la base del guión, es como contar la historia dividida ya en secuencias, y en cada secuencia explicar muy bien qué es lo que pasa ahí. O sea, en Amar es para siempre, por lo menos. Imagino que en las otras series donde trabajáis será parecido. La escaleta va muy, muy cerrada. O sea, la escaleta es, pues tienes que explicar, es casi un diálogo, casi en diálogo indirecto, digamos. O sea, tú estás explicando lo que sucede en la acción, haces el planteamiento de la secuencia, o sea, tienes que explicar pues cómo entra la secuencia, cómo entran los personajes, de qué hablan, cuál es el conflicto, por dónde va la secuencia. O sea, no basta con decir discuten sobre no sé qué, porque 2 personajes discutiendo sobre algo lo vas a tener a lo largo del bloque varias veces. Entonces, tienes que ser muy claro y tienes que ser muy detallista con todo para intentar evitar precisamente que habiendo tanta gente trabajando en ese bloque, pues las cosas de repente no te encuentres con un montón de repeticiones de cosas, que bueno, que más o menos todo fluya, que siempre haya un pequeño avance en cada cosa y que todo tenga una estructura. Vale, gracias. A ver, Borja, para que entendamos los márgenes con los que contamos, desde que un guionista escribe una primera versión, bueno, vamos a hablar de diálogos, ¿no? Desde que el capítulo esté dialogado, ¿cuánto tarda ese capítulo en llegar a plató? ¿Y cuánto tarda en emitirse? O sea, desde que
alguien está escribiendo un guión, ¿cuánto va a tardar después en verlo emitido? ¿Cuáles son los márgenes que contáis en Amar de plazos? En Amar lo que pasa siempre cada temporada es que nosotros al grabar muchas secuencias al día, es decir, a ir adelantando mucho trabajo, los tiempos van variando. Desde que empezamos a escribir normalmente en agosto hasta que se escribe la primera escaleta, por así decirlo, hasta que llega a plató, estamos hablando que al principio estamos en 8 semanas. De hecho, desde la primera escaleta al primer día de rodaje, el principio en agosto son 10 semanas. Los últimos 3 años ha sido así. Los procesos de diálogo es cierto que pasan a ser, como bien ha explicado Diana, la versión definitiva de diálogo se entrega, o versión 3, como ha llamado Diana, 3 semanas después de que se empiece a escaletar, con lo cual se acortan, ¿no? De 10 pasamos a 7, normalmente son 7 semanas en general. Esos procesos, como en Amar se graba tanto, luego pasaremos a hablar de esto, lo que pasa es que esto se hace para que la gente pueda cogerse vacaciones, el equipo técnico, que normalmente los guionistas no tantas, pero el equipo técnico sí que se coge muchas vacaciones. Entonces, para poder tener un buen colchón necesario para que la serie siga emitiéndose y la gente pueda coger sus vacaciones. O sea, normalmente diríamos que desde la primera reunión de escaleta de cada bloque pues eso, al primer día de grabación son entre 7 y 10 semanas, básicamente. Luego, a emisión, desde que se graba hasta que se emite, suelen pasar entre 12 y 14 semanas en nuestro caso. Insisto que al principio ese tiempo es más reducido porque se empieza a grabar en nuestro caso, la primera semana de agosto. No ha sido este año, porque este año es excepcional, como todos sabemos, pero se suele empieza a grabar el 1 de agosto y se suele emitir el 15 de septiembre, con lo cual serían un poquito menos. Pero de normal, esos tiempos en ese caso sí que se van dilatando. Vale. ¿Cuánto rodáis cada día? Pues muchísimo. Rodamos 11 secuencias por 2 unidades al día. Son más o menos, sí, entre 18 y 22 secuencias al día. Vale. ¿Y cada capítulo cuánto tiene en unas escaletas? Esto ha ido variando también a lo largo de los años. Nosotros ahora, el año pasado estábamos en 15. Con el COVID reducimos, tuvimos que hacer nuestros ajustes. Tradicionalmente, los primeros, diría yo que 6 años de Amar es para siempre eran 16 y luego se fueron reduciendo. De alguna manera también porque la narrativa cambió, se intentó hacer un poco más ágil y partir mucho las secuencias. De tal manera que cuando tú partes las secuencias, es lo que nosotros llamamos la trampa, ¿no? Porque son 2 secuencias diferentes, solo que nosotros las partimos por dentro, mantenemos a los mismos personajes y la localización, pero las separamos en el tiempo. Esto hace que, para empezar, no tengas que ver una secuencia de 4 minutos, que a día de hoy, en 2020, es prácticamente impensable encontrarse algo así en la televisión o en las plataformas, con lo cual, por eso mismo, tendríamos que reducir el número de secuencias para poder partirlas por dentro, por así decirlo. No son 15, igual son 30 o incluso más. Vale, entendido. A ver, con todo esto que hemos hablado, ¿qué características consideráis que debe reunir un guionista de una serie diaria? Eduardo. Pues un guionista de una serie diaria tiene que ser alguien con paciencia, con una capacidad de trabajo muy rápida, sobre todo. El tema es que en las series diarias todo va a una velocidad extrema, ¿no? Sobre todo cuando estás más o menos cerca de la emisión. Y es verdad que no tiene nada que ver la dinámica de una serie diaria con una serie de prime time. Entonces, en un diario tienes que estar acostumbrado a que puede haber cambios constantes, que de repente pues tienes que cambiar rápidamente o secuencias o diálogos a una velocidad rapidísima, a lo mejor te lo piden para el día siguiente, no sé, eso es... Entonces, pues sobre todo capacidad de velocidad y adaptación. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, hay una figura que es muy importante en las series diarias,
que es la figura del guionista de plató, que realiza un trabajo un poquito distinto al que realiza un escaletista o un dialoguista. Entonces, para hablar de este trabajo contamos con María Alarcón, que ya ha sido guionista de plató durante varias temporadas de Servir Proteger y actualmente es dialoguista. Entonces, María, ¿cuál es tu lugar de trabajo físico? Yo trabajo en plató en las oficinas, junto con el equipo de dirección y en el equipo de producción. Pero siempre que se requiere bajo a plató por si pasa alguna cosa, que es como decía Eduardo, o sea, hay que tener una capacidad de reacción muy, muy rápida, porque los inconvenientes surgen como setas en la grabación, entonces tienes que estar ahí. ¿Tú te relacionas en Servir y Proteger, por ejemplo, tenemos un asesor policial, sé que en series de época tienen asesores históricos, ¿tú te relacionas con esta figura? Sí, normalmente no, hablamos una vez por semana y para que él aporte toda su visión sobre el guión. Normalmente da apuntes sobre el léxico, protocolo, que dan verosimilitud al capítulo y de esas aportaciones las debatimos, llegamos a un acuerdo y reescribo en ese sentido el guión, que ya luego pasa al director de bloque, para luego, como ha dicho Diana, hacer la reunión con el coordinador de guión, con el director de bloque y el equipo y su equipo, que son el ayudante de dirección y la script, en nuestro caso, para ya sacar la versión definitiva. Vale, nos hablabas de que te relacionas con los directores de capítulo. ¿Cómo es tu relación con el equipo de dirección? Pues tiene que ser directa y constante, o sea, todos los días estamos trabajando conjuntamente porque ellos están montando el plan de grabación que tiene millones de inconvenientes y muchas cosas que tienen que encajar, todas las secuencias, y entonces todos los inconvenientes que les puedan surgir y que necesiten de reescritura me los plantean, llegamos a un acuerdo y los cambiamos, que pueden ser desde cambios de decorados o cambios de acciones dentro de la misma secuencia para no tener que moverse tanto en la realización y poder grabar rápido como porque el volumen de trabajo es gigante, como ha dicho Eulalia, entonces hay que grabar muchísimo durante todos los días para poder sacar esos 50 minutos diarios. Entonces, lo que intentamos es que todo el mundo pueda hacer su trabajo lo más fácil y lo mejor posible. Vale. O sea, tu trabajo es también adaptar los guiones, adaptar los guiones para que puedan ser rodados en la localización que tienen que ser rodados. Entonces, lo que te quería preguntar es, ¿qué imprevistos te has encontrado que te han obligado a reescribir una secuencia? O sea, ¿cuáles son los imprevistos habituales a los que tú te enfrentas? Pues sobre todo, o sea, los meteorológicos es como el día a día, porque llueve mucho, es verdad, siempre está lloviendo o hace viento y tal. Todo eso se prevé el día antes. Vemos la meteorología e intentamos encajar esas secuencias en los covers de plató, pero también te puede pasar que en un momento dado, en que no tenías previsto que lloviese, te llueva y te has que reescribir en ese momento la secuencia. Luego también, pues, los actores, los pobres, que también caen enfermos y todas esas cosas. Y que, por ejemplo, no sé, o sea, un actor que se rompa un brazo, hay que integrarlo dentro de la historia. Y como tiene secuencias entre medias que no se han grabado, pues intenta reescribirlas para que eso no cante. Y sobre todo yo creo que hay que integrarlo en la historia para que podamos continuar. Vale, creo que una de las labores muy importantes que haces es el control de los tiempos de los capítulos. ¿En qué consiste este control de los tiempos? Pues diariamente se sigue el control el control de los tiempos. Vemos si van largos o cortos. Si van largos hay que acortar secuencias y si van cortos hay que ir alargando, reescribir secuencias para que falten por grabar y en el peor de los casos escribir secuencias nuevas. Que siempre hay que escribir una secuencia que aporte algo dentro de la historia con el inconveniente que no tienes todos los decorados o todos los personajes, porque es de hoy para mañana, porque ese capítulo ya está en montaje. Entonces a ti el equipo de dirección te dice, mira, tienes la plaza y la casa de no sé quién, y tienes a estos 3 actores, apáñatelas. Y lo tienes que hacer en el momento, ¿no? Lo que nos contaba Edu de la velocidad y la agilidad. Pero también que aporte algo y que se graba mañana. O sea, es como... Pero esos momentos son muy divertidos, la verdad, porque te da para crear y te da vidilla, vamos.
en el Sí, plato. bueno, y hay que estar al quite permanentemente, ¿no? Creo que eso queda claro. Y ya por último, María, ¿cómo es la relación de un guionista de plato con el coordinador de guión? Pues tiene que ser muy estrecha, porque todos los cambios que puedan surgir en plató, por pequeños que sean, que hay gente que no le da importancia, luego eso puede tener consecuencias. Entonces tienes que estar muy coordinado con él, hablar constantemente y contarle lo que tú ves, porque a lo mejor desde casa escribiendo el capítulo tú no eres consciente de los problemas que te puede generar un decorado, y tú que estás en plató lo ves día a día. Entonces, comentarle todas esas cosas yo creo que aporta al resultado final. Vale, fenomenal. Bueno, María, muchas gracias. Que bueno, ahora vamos a abrir otro melón, que es el de los temas, ¿no? El de los temas que se abordan en las series diarias. Yo creo que en este sentido una serie mítica que marcó la adolescencia de los 90, que es El salir de clase, que trató, bueno, temas muy variados, yo creo que algunos de manera muy valiente. Entonces, bueno, Eduardo, te quería preguntar ¿qué temas recuerdas que tratasteis que fueran delicados? ¿Qué impacto social generaron? Si tuvisteis alguna traba a la hora de abordar estos temas. Bien, la verdad es que tratamos en la serie, bueno, a lo largo de 5 años, claro, muchos temas de contenido social y a veces polémico, ¿no? Lo cierto es que pues justamente el arranque, ya de por sí el arranque, uno de los temas que se trataron fue el SIDA. En ese momento, digamos, el SIDA era algo que era problemático en la sociedad y mucha gente moría todavía, ¿no? Es decir, que en el año 97, ¿no? Cuando empezó la misión. Y uno de los protagonistas, de hecho, pues arrastraba ese tema de una exnovia que había tenido. Él venía de Holanda y que había muerto. Entonces, eso dio pie para poder hablar de temas como, por ejemplo, que en ese momento había colegios, institutos, donde a alumnos que tenían el VIH no se les dejaba estudiar. O sea, había asociaciones de padres y tal que no querían que esos niños estuvieran presentes en las clases, ¿no? Y también dio pie un poco a debatir que realmente hay cosas cíclicas. Ahora mismo pues siempre hay gente que niega la existencia del COVID, niega la existencia, pues lo mismo pasaba en esa época con el SIDA, ¿no? O sea, es decir, había gente que negaba la existencia del VIH, negaba la existencia del SIDA, etc. O sea, entonces, esos temas también salieron en la serie y bueno, se planteaban, oye, que si esto en realidad dicen que no existe el VIH, no sé, pues todo esto está, ¿no? Y la verdad es que pudimos, bueno, escribirlo sin ninguna cortapisa, ¿no? Luego, por ejemplo, tratamos temas relacionados con el LGTBI, que en ese momento no era tan presente como es ahora en todas las series, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde el primer momento tratamos ese tema con un personaje que era bisexual, pero hay una cuestión curiosa porque es verdad que nunca se nos puso ninguna censura, ¿no? A la hora de tratar el tema del LGTBI, pero el tema es que lo que no se podía o no estaba bien visto era que hubiera relaciones entre... Te perdemos, Eduardo. Pasar a besos y esas cosas ya era tema de otro costal, ¿no? Y de hecho, al final lo conseguimos y el primer beso de una pareja gay en televisión en España se produjo en Al salir de clase. Bueno, toda una conquista, ¿eh? Sí. Bueno, en la línea de lo que nos comentaba Eduardo, quería preguntaros a todos, por vuestra experiencia en las series en las que trabajáis, si consideráis que las series diarias son un vehículo para plantear temas sociales delicados. Sí, inevitablemente lo son, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, no planteamos los temas como vamos a hablar del tema, sino que lo que hacemos o intentamos hacer es incorporar el tema a otra historia. Pongo un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos en Mercado un personaje que es un chico que tiene Asperger, pero su trama no es el Asperger. Su trama es la relación con su madre y cómo él pasa de la infancia a la vida adulta. Esta es su trama. Lo que pasa es que el personaje tiene esta característica. Inevitablemente, en un género que
necesita tanta diversidad de tramas y también que necesita de intriga, de comedia, de costumbrismo, de melodrama, necesita todo, inevitablemente tienes que buscar lo que te rodea. Y lo que te rodea son temas en realidad, ¿no? O sea, que no es tanto el tema como cómo incorporarlo de manera que normalices esta diferencia, llámalo como quieras, o esta particularidad, ¿no? Es verdad. Y en caso de series actuales, con más razón, porque, y sobre todo después del impacto de las redes en lo que es el contenido televisivo, con más razón buscas a tu alrededor qué es lo actual, de qué se habla, qué es lo que preocupa, qué es lo que se vive, para conectar estas historias que tú estás explicando con este público al que quieres llegar, ¿no? Totalmente. ¿Alguno más? Si no, voy a la siguiente pregunta, ¿eh? Sí, bueno, yo quería comentar, sí, efectivamente, como dice Eulalia, es un vehículo estupendo las series diarias para poder contar problemas que hay pues en la sociedad y en el día a día. Concretamente, por ejemplo, en Al salir de clase y en otras series diarias en las que también he trabajado, pero en Al salir de clase, al ser un tema de chavales, de jóvenes en instituto, pues estábamos siempre muy pendientes bueno, ¿cuál era la problemática, digamos, que afectaba a los jóvenes en ese momento? Y hay unas que son más generales, son más obvias, como cosas así, pero por ejemplo hay una que no era tan frecuente, que son los alumnos que tienen discapacidad y que están dentro de en las clases, pues que conviven con alumnos que no tienen esa discapacidad, ¿no? Y recuerdo pues toda una trama que hubo con una alumna que además la creé yo, esa trama, porque además era una alumna de mi hermana, que era una chica que tenía solamente un 10% de visión. Y entonces, bueno, ya tenía apoyo de la ONCE con una serie de aparatos y tal. Y entonces introdujimos una trama de ella con respecto a una discriminación que se producía en clase, etcétera, ¿no? Y yo me estuve informando mucho con ella y asesorándome con ella todo el tema. Y bueno, descubrí cosas que ni me imaginaba. Y entonces trasladamos toda esa trama, toda una trama, digamos, relacionada con este personaje, ¿no? Y fue increíble porque cuando se emitieron varios capítulos y luego tanto esta niña, esta chica, como su familia, pues nos dieron muchísimas las gracias. Dijeron, es que qué bien lo habéis retratado, porque por fin alguien habla de este problema, ¿no? Entonces yo creo que sí, que las series diarias son un vehículo maravilloso para tratar todo tipo de cuestiones sociales. Sí, sí, totalmente. Yo creo que hay también una de las ventajas que tiene, de las pocas ventajas que tiene que el foco no siempre esté puesto en las series diarias, es que nos permite quizás tocar temas que luego, que no en un prime time no se podrían. O desarrollar ciertos temas, porque además tenemos espacio para hacerlo bien, que en un prime time no podríamos hacer. Con lo cual, es de las pocas cosas buenas que tiene el hecho de que nadie se fije en las diarias, entre comillas todo, ¿no? Claro, sí. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque necesitamos muchísimos temas y además necesitamos tramas muchas veces de largo recorrido, ¿no? Entonces, en este sentido, os quería preguntar cuáles son los requisitos o las premisas que le pedís a una trama para que tenga el visto bueno y poder contarla. Decía se puede hacer. Perdón, Borja. No, por favor, Eulalia. Es que sencillamente se puede hacer, con lo que tenemos se puede. Claro, porque también, claro, una serie diaria tiene limitaciones de decorados, de personajes, ¿no? Cuando Eulalia antes explicaba que trabajamos en bloques de capítulos, pues está todo pautado, el número de personajes que pueden intervenir en el bloque, el número de decorados con lo que contamos. Entonces, bueno, explicarnos un poquito también, ¿no? O sea, no solamente que la trama se pueda articular con las limitaciones que tenemos, ¿no? Sí, luego, totalmente. No sé, yo creo que también tienen... Luego ya, aparte, que se puede hacer y luego yo creo que nunca sabes si una cosa va a funcionar o no. O sea, yo creo que esto siempre nos movemos en ese terreno de, bueno, puedes pensar que va a funcionar y luego resulta que no, o al revés, de repente hay algo que tiene mucho éxito y no contabas con ello. Pero
creo que la base para que, por lo menos para mí, para que algo funcione, sobre todo cuando estás lanzando una temporada, creando un universo, es que haya un conflicto muy potente, que tenga muchos ecos, o sea, que digas, de esto va a estallar aquí una bomba y que va a repercutir en muchísimos personajes o en muchos, o que va a traer cola, ¿no? en un momento dado y que, porque eso al final te indica también que emocionalmente va a funcionar y al final es como nos movemos, o sea, tiene que funcionar emocionalmente la trama. Entonces, igual, nunca sabes, pero yo creo que es, pues eso, al final te tienes que fiar un poco de lo que te dice la tripa, de lo que te dice el instinto, de lo que se ha creado en esa sala de trabajo. Hay veces que cuando sacas una cosa y de repente hay como una emoción ahí que todo el mundo ves que gusta o que está generando debate y tal, yo creo que por ahí sabes que a lo mejor es por donde tienes que ir. Decía una de nuestras guionistas, que a la vez fue una de las productoras ejecutivas de Yo Soy Bea, coordinadora del guión ahí, o sea, una institución en la serie, decía que en Amar lo que se necesitaba para cada secuencia era sexo, violencia o benigna, que es Anabel Alonso. Si tiene una de esas tres cosas, ya funciona. Pero al margen de eso, lo que decía Diana, hay una de las cosas que siempre, yo creo que muy pocas veces puedes saber lo que va a funcionar, porque es muchas veces una lotería, pero siempre hay un indicador muy bueno, que es que hay una discusión en la sala de argumento. Si tú opinas de una manera, yo opino de otra, pero esto así, esto así. Si hay un debate, este debate se va a trasladar a la calle cuando los espectadores lo vean. Eso es un buen síntoma. Es decir, yo creo que podemos tirar por aquí, pero este personaje jamás haría esto. O sí, no, sí que lo haría, tal, no sé qué. Hay un planteamiento ahí que es bueno. Y es que Sí. esto llega. Sí, totalmente de acuerdo. Además que esos debates se suelen incorporar luego a los guiones, que luego hay personajes que representan esa diversidad de opiniones, claro. También, eso se incorpora a la trama. Bueno, pues ha salido el tema de redes, del que vamos a hablar también del impacto que tienen las tramas en las redes sociales y ha salido también el tema LGTBI. Entonces, bueno, las tramas que representan a este colectivo suelen tener mucha repercusión y en este sentido me gustaría que habláramos un poquito de Luimelia, que es el spin-off de Amar es para siempre, que es, bueno, es el spin-off de dos personajes, de una historia de amor entre dos personajes femeninos, ¿no? Entonces, bueno, Borja y Diana, me gustaría un poco que nos explicarais cómo surgió Luimelia. Borja, dale. Vale. Justo ayer estaba escuchando una rueda de prensa, esto es como curioso, afortunadamente, no sé si hay muchos productores en la sala, me ha parecido ver alguno, pero ayer escuché a una rueda de prensa de A3 Player que dijeron cómo había empezado el proyecto y digo, pues creo que esto no fue así, así que lo voy a explicar yo. ¿Cómo fue? A nosotros nos reunió A3 Media porque la repercusión en redes de la historia que estábamos escribiendo en Amar es para siempre, de Luisita y Amelia, se había hecho viral, había un fenómeno fan detrás y en Antena 3 se quería de alguna manera explotarlo, como es lógico. Entonces nos propusieron hacer algo, esto fue lo que nos dijeron desde Antena 3, oye, ¿podéis hacer algo con esto? Y claro, obviamente, pues el algo nosotros lo tradujimos en una locura, que es lo que a Diana y a mí mejor se nos da. Sabíamos que ya habíamos contado una serie diaria, 250 capítulos al año, era la segunda temporada que las teníamos, estaba todo, ya se había contado todo. En ese contexto, en el contexto del 77, que estaba muy marcado por el contexto social y la diferencia. O sea, dos lesbianas en aquella época intentando vivir su amor, ahí estaba gran parte la condición. Pero eso ya lo habíamos visto, con lo cual a Diana y a mí se nos ocurre en ese momento sacarles completamente contexto, mantener a los personajes, pero llevarlos a la actualidad, un lugar que hacía tiempo en el que no trabajábamos y que también nos apetecía mucho. Todo un poco surge de esa manera. Sí, o sea, esto sobre todo, además quien nos convocó realmente fue el departamento de digital, que son los que se encargan de toda la parte más de comunicación, transmedia, etcétera. Por eso Luimelia además es un proyecto transmedia, porque en el fondo la necesidad de hacer algo partió de ahí. Y bueno, o sea, de ahí le dimos todo o sea, la idea de hacerlo además seriado para intentar aprovechar un poco más, poder contar más cosas y así surgió al final, como a lo loco, como siempre. Bueno, y además creo que está yendo muy bien, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es un éxito. Bueno, un éxito, es lo que nos dicen, porque los números, ya sabéis que en las OTTs los números están como guardados bajo un cajón como muy grande, con llave y tal. Nadie te dice nada. El éxito nos lo trasladan ellos, que están muy contentos con
bueno, pues el número, el impacto que ha causado esto dentro de la plataforma. Eso es el éxito para nosotros. Eso y que tenemos más menciones en Twitter, que creo que es otra parte de éxito. Sí. Ahora hablaremos de todo eso. Bueno, también de Acacias 38 surgió el podcast Maitino, que también es la historia de amor de dos personajes de la serie. Entonces, esta pregunta va dirigida a todos. Además, esto también nosotros lo hemos testado en Servir y Proteger. ¿Por qué creéis que las tramas que representan al colectivo LGTBI tienen tanta repercusión y son tan seguidas en las redes sociales? María, ¿cómo lo ves? Pero es verdad que tiene muchísimo éxito, porque no solo en Servir y Proteger, sino que en Seis Hermanas también recuerdo que la historia de amor de ellas, o sea, fue todo un éxito. Y no sé a qué se debe ese impacto sobre el público, pero es verdad que en todas las series ocurre. No sé si vosotros... Sí. En redes sobre todo, ¿no? A lo mejor tiene que ver con el público, ¿no? Que está en redes. Claro, yo creo que hay una cuestión que es que en un prime time no tienes el tiempo, probablemente, para desarrollar como se merece quizá una trama así. Y suele ser además un colectivo que, además de estar discriminado, por supuesto, nunca ha estado bien reflejado. Con lo cual, precisamente muchas veces por el tiempo, otras veces por de dónde venimos, ¿no? Culturalmente. Y las series diarias tienen el tiempo y tienen la posibilidad de hacerlo. Con lo cual, ese colectivo que nunca ha estado reflejado ahí lo ve y lo señala y dice, señores, aquí tenemos una historia que nos representa, entonces apoyemos esta historia. Creo que este es el caso de Maitino, de Luimelia, por supuesto, de otras, sí, como tú decías. Sí, nosotros sí tenemos, nosotros teníais, nosotros también, tuvimos una policía transgénero, sí, y todas las tramas de Nacha siempre también son muy seguidas. Sí, son los vídeos de YouTube que tienen una barbaridad de visionados, es impresionante, ¿no? Claro, yo creo que la clave es la representación, creo que está bien representado. Y esto también dice mucho de nosotros, o de cómo hacemos el trabajo, que somos rigurosos, trabajamos muy rápido, pero también intentamos hacerlo bien. Y de vez en cuando nos sale, eso está bien. Y luego yo creo que ligando un poco con lo que decía Eulalia también, que tienes tanto tiempo que realmente te permite que no estés abordando el tema solamente, o sea, que no digas, bueno, voy a contar las dificultades que ellas tienen, por ejemplo, en el caso de Luimelia, dos chicas lesbianas en los años 70 por la ley de peligrosidad o lo que sea, o porque está penalizada su amor, ¿no? Está penalizado su amor, sino que te permite el tiempo que tú tienes y luego pues también la visión de diferentes personas del equipo aportando, que no te centres solamente en eso, sino es una de las cosas que de hecho yo creo que Luimelia más señalaban, el cómo está contada esa historia, que su único conflicto no es ese, los conflictos también tienen conflictos que tiene cualquier pareja con sus padres, con si se van a vivir y los padres fuera y los padres quieren sobreprotegerlas, con cómo es su relación, problemas laborales, problemas de todo tipo, que es inevitable que al ser en los años 70 eso esté teñido pues que es ilegal, pero luego hay muchas otras cosas que suceden dentro de una casa, que suceden con el entorno familiar, etcétera, donde puedes hablar de muchas otras cosas. Y eso yo creo que es una de las cosas que en Luimelia más han destacado, al margen de que esté menos representado el colectivo y entonces pues sea una pareja que a lo mejor destaca. Al margen de eso, el cómo se ha hecho y cómo ha funcionado la relación entre ellas, etcétera, creo que eso también ha sido importante. Sí, totalmente. Eso sí, nosotros también lo tenemos como muy presente, ¿no? O sea, el normalizarlo y que es un aspecto más de su vida y luego las tramas van de muchos otros aspectos. Bueno, con todo lo que decís, ¿no? Creo que hay un fenómeno fan muy importante, a veces asociado a las series diarias, ¿no? Que nos está demostrando que el público no solamente es un público mayor que se sienta delante de la televisión después de comer, sino que hay un público joven que nos sigue, que ve los capítulos en redes y que además es muy activo en redes. Entonces, en este sentido, os quería preguntar, ¿habéis asociado, Eulalia, a ver en Mercado Central, si alguna vez la repercusión en redes ha influido en el devenir de una trama? No me refiero a escribir para llevar a cabo lo que la audiencia reclama, sino algún elemento, algún personaje que haya tenido mucha relevancia en redes y que debido a ese impacto el equipo de guion haya decidido darle mayor relevancia o mayor recorrido en la trama. Nos comentaba algo en ese sentido, pero bueno, desarrollarlo un poco más. ¿Qué os ha pasado? Sí, a ver, Mercado es una serie joven, está en su segunda temporada, estamos escribiendo ahora la segunda y entonces es verdad que, como han contado Borja y Diana,
el espacio de tiempo entre que se escribe y que se emite es enorme, con lo cual, en realidad, si haces un cambio, se va a haber repercutido al cabo de mucho tiempo. Con lo cual, más que cambiar tramas, sí hemos visto, o sea, sí las redes nos han ayudado a crear lo que es nuestra marca de serie. Es decir, nosotros empezamos la serie con una serie de historias, va a pasar eso, tal, este es el universo del mercado, queremos ser actuales, pero lo que hemos descubierto gracias a las redes es que teníamos mucha incidencia en jóvenes y interesaba mucho todo lo que estaba relacionado con la actualidad. Entonces, lo que hemos cogido es, bueno, pues vamos a meter toda la carne en el asador en este sentido. Y hemos descubierto a través de redes que teníamos un par de personajes precisamente, personajes, un chico con Asperger y otro chico que va en silla de ruedas, que eran muy comentados en redes, con lo cual se han convertido un poco en esta marca de la que os hablaba, ¿no? La serie tiene otras marcas, pero esta es una. Son personajes minoritarios que muestran eso y que tienen una incidencia en redes que les convierte en marca. Con lo cual, de cara a pensar un siguiente cuatrimestre, hombre, no vas a prescindir de tu marca de entrada. Piensas, a ver, cuidado, si lo tengo que sustituir, pues debe ser por que lo tenga muy claro por otros motivos, o si no, voy a mantenerlo, porque es lo que me está ayudando a definir la serie. Eduardo, en la época de salir de clase, bueno, todo este fenómeno de redes no existía. Obviamente, siempre se testa por la audiencia, pero ¿qué otros elementos también tenéis para testar cómo estaban respirando las tramas, ¿no? Pues mira, había varios. Cuando arrancamos, nada más arrancar, digamos, los primeros capítulos, se nos ocurrió una idea bastante loca y que no tenía ninguna posibilidad de futuro, que era tener un pequeño grupo asesor de gente joven, de chicos de 16 años, de 17, que leyeran los capítulos y nos dieran su feedback, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese momento, ahora mismo se hacen millones de series y tal, en ese momento no había tanta producción audiovisual y sobre todo, creo yo que era la primera serie juvenil que se hacía en España, ¿no? Al menos no una serie con personajes jóvenes, sino una serie dedicada enteramente al público joven, ¿no? Entonces, aunque más o menos éramos relativamente jóvenes, muchos de los que lo hacíamos, pero queríamos estar no solamente testando con nuestros propios conocimientos, recuerdos o lo que sea, sino con gente. Entonces sí, les pasábamos capítulos y entonces nos hacían un montón de comentarios. Esto es imposible, esto no lo haría nadie de nuestra edad, esto no sé qué. Este diálogo jamás lo haríamos. Claro, teníamos que dialogar como si fuéramos adolescentes, guay, no sé qué, todo el tiempo ahí con jerga. Obviamente me aprendí la jerga juvenil totalmente, o sea, es decir, una cosa... Y claro, ellos nos decían, no, es que esta palabra, esto significa otra cosa, porque esto se dice cuando tú no sé qué. Bueno, eso fue una locura, pero fue interesante, porque nos dio un feedback muy, muy, muy directo, porque también había cosas positivas. Nos decían, oye, esto es genial, esto habéis acertado mucho y tal. Entonces eso, bueno, luego obviamente... A nivel de continuidad ya eso no podía continuar porque, claro, no podías estar, digamos, todo el tiempo dependiendo a ver de este equipillo asesor, pero fue muy divertido. Pero luego sí que es verdad que a lo largo de la serie no existían, obviamente, redes sociales, pero en la serie, a salir de clase estaba muy pegada a la emisión, mucho. Es decir, a veces hubo épocas que yo creo que escribíamos y se emitía 2 o 3 semanas después. O sea, es decir, justo lo contrario de lo que estamos comentando antes, ¿no? Unos márgenes muy ajustados, muy ajustados. Es que esa época, digamos, es que nosotros un poco arrancamos y fuimos co-creadores también con otras series como el Súper y tal, de los diarios, ¿no? Es decir, al principio existía un coordinador que era argumentista también y había un escaletista. Y luego ya el resto, 4 guionistas de diálogo. Y entre todos se hacía todo, ¿no? Es decir, el arranque fue así. Y entonces luego, sí, poco a poco se fueron ya digamos, incorporando ya más escaletistas y más equipo de diálogo, etcétera, ¿no? Más argumentos, separando funciones. Pero al principio estaba todo mezclado. Todos hacíamos casi de todo. Y entonces
lo que sí es verdad es eso, que escribíamos y prácticamente 2-3 semanas después se emitía. Entonces, estábamos muy pegados a lo que la opinión de gente, pues tanto que conocíamos, cartas que existían, que se mandaban cartas en esa época. Y también en Internet, hombre, ya Internet existía, entonces en cierto momento existían muchos chats de gente joven y tal y cual, y entonces ahí tasteábamos mucho. Yo además me metía en chats con un nombre oculto y como si tuviera 17 años. Yo, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No sé qué tal. Y entonces empezaba a preguntarles por al salir de clase. No, y entonces me comentaban cosas. Bueno, pues de esa manera más rudimentaria que ahora es muchísimo más fácil tener ese contacto directo, íbamos recabando pues un El poco feedback, ¿no? el feedback del público y muchas veces sí que, bueno, lo trasladábamos en la medida de lo posible a la serie, ¿no? Bueno, muy interesante, o sea, creo que es muy evidente cómo, bueno, todo este arco de 20 años, ¿no? Cómo ha modificado tanto ¿no? Que ya se configuran equipos mucho más amplios con un sistema de trabajo muy pautado, que yo creo que al salir de clase marcó un poco todo eso, ¿no? Todo lo que ha venido después. Bueno, en este sentido os quería preguntar a todos, ¿cómo o sea, es muy importante la comunicación, ¿no? El equipo de comunicación también de las series. ¿Cómo creéis que hay que cuidar una serie diaria en redes? Porque también hay que dar contenido en redes, hay que cuidarla, hay muchos fans, ¿no? que siguen las redes de una serie diaria. ¿Cómo creéis que hay que cuidarla, ¿no? Desde ahí? Pues a ver, yo creo que es que eso es, o sea, sí que es fundamental. O sea, yo muchas veces, en el caso de Amar es para siempre, ahora que estamos muy en contacto con la gente que está más haciendo la comunicación, la parte más, toda la parte de redes, etcétera, te das cuenta de que realmente hay veces que no hacen más porque ya que no llegan, están como hay mucho trabajo ahí que hacer, pero sí que hacen cosas muy bonitas que dices, por ejemplo, yo qué sé, con Manolita, el Día de la Mujer, me acuerdo que hicieron una especie de como de documental, como de falso documental, preguntando a los personajes allí, etcétera, y fue una cosa preciosa que funcionó muy bien. Entonces, ese tipo de cosas creo que es importante mantenerlas. A veces nosotros, por ejemplo, metemos algún guiño, o sea, una vez hicimos una trama navideña con Gremlins, ¿te acuerdas, Borja? Aquí en eso, y yo qué sé, y luego ese tipo de cosas que se comentan, pues cuando las ponen en redes, no sé, al final como que sí que se retroalimenta, genera un interés, o sea, yo creo que de hecho, es que, claro, Luis Melia es como nuestro caso así como más claro de esto. Hay mucha gente que se ha interesado por eso, también por el propio movimiento que ha habido en las redes y que a lo mejor incluso se ha incorporado a ver, no sé numéricamente si eso es mucho, poco o cuánto, pero se ha interesado a lo mejor más por lo que está pasando en Amar es para siempre, por algunas cosas que a lo mejor sí que se han movido en las redes. Entonces sí que es importante, siempre partiendo de la base de que el público es muy amplio, que hay un público que por supuesto que no maneja las redes sociales y que ve la serie por fidelidad y por otras cuestiones, que eso también es así. Pero vamos, que los tiempos van también cambiando, creo que es ya las redes sociales y este tipo de comunicación es parte de nosotros y por eso tienen que ir siempre a la vanguardia también. Sí, yo creo que sobre todo es una obviedad, pero es que tienen que tratarla con cariño. Es una cosa que no se ha hecho nunca con las series diarias, exceptuando cosas pues como quizá el salir de clase, que tenía como más peso con los jóvenes. Las series diarias nunca han gozado del cariño de nada. Estoy hablando ni de el público, me refiero a un nivel amplio, me refiero no ha habido nunca críticas, no ha habido nunca debate acerca de esto, siempre han sido las grandes olvidadas. Las redes sociales han evidenciado que las tramas van más allá de las abuelas, y eso es así, o sea, que el público, que están hechas para más allá de las abuelas, y que se podemos hacer cosas para todos los públicos. De ahí de lo que tú hablabas, Eulalia, de que podemos tener comedia, melodrama, thriller, se puede tener de todo en una serie diaria, y eso es un punto a favor para el formato de las diarias. Pues yo creo que también ha cambiado mucho la percepción de la diaria al espectador, a nuestros compañeros profesionales, que también siempre ha habido cierta condescendencia con el guionista de diaria. Ah, ¿estás en una diaria? Pues qué bien, a ver si das el salto a algo más importante. O sea, cosas como ha habido esto que no se ve, o sea, desde fuera igual no se ve como una ofensa, pero tú lo ves y dices, vente aquí a escribir 6 guiones a la semana, chato. Esto pasa muchísimo.
Entonces, las redes han ayudado a todo esto y creo que van a seguir ayudando. También es una pelea que hay que trabajar con respecto a la gente que lleva mucho tiempo haciendo diarias. Hay gente que lleva, hablo de producción, de productores, hablo de directores, gente que quizá no está tan acostumbrada a que esto está evolucionando. Y muchas veces nosotros como guionistas, Diana y yo hemos tenido esta pelea muchísimo, de que nos dicen, pero que lo de las redes es una representación muy pequeña de la gente que ve esta serie. Nuestras series son abuelas. Esto lo hemos oído nosotros. Y nosotros no lo sabemos, nadie lo sabe. Cuando la gente hace afirmaciones categóricas, nunca, bueno, siempre hay que dudar. Pero en cualquier caso, si hay un público que se puede contabilizar, que no es poco y que la tendencia es precisamente a que vaya a más, tenemos que respetarlo y tenemos que velar por ellos también. Con lo cual es muy importante cómo se comunique la serie, es muy importante. Y luego hay una cosa, ya me callo con esto para dejar de hablar, que, Sí, que también es como la repercusión como indirecta, ¿no? Porque tú dices, bueno, si hay un interés en las redes sociales, también la prensa especializada, por ejemplo, en esto, yo sí que noto, o tengo la sensación de que en los últimos años sí que hay un poco más de interés en contar algunas cosas que tienen que ver con las diarias, igual que ahora, por ejemplo, se están fomentando más encuentros, como este en el que estamos Como ahora, este. donde Sí, se habla sí, de las totalmente, diarias. totalmente. Y creo que al final, por ejemplo, la prensa especializada, sobre todo digital, que se nutre mucho de las redes sociales y de estas cosas, pues si hay un movimiento ahí, también ellos se van a interesar. O sea, creo que al final es como a más, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Nosotros en Servir y Proteger, bueno, nosotros hemos visto que hay un público muy joven que nos sigue en redes, porque además hacemos tramas muy variadas, hacíamos tramas policiales, casos de barrio, cosas cotidianas mezcladas con narcotráfico, proxenetismo, o sea, entonces, bueno, eso nos da un público muy variado y yo creo que las redes sí que también nos han enseñado muchas cosas y nos las siguen enseñando. Bueno, entonces, ya para finalizar y ya daremos paso a las preguntas, sí que me gustaría que todos me contestarais a esta pregunta, que es, en vuestra vida personal, es un poco personal la pregunta, pero es en vuestra vida personal, ¿qué os ha aportado o qué os ha enseñado el hecho de trabajar en una serie diaria? Bueno, Para mí es... en mi caso concretamente, yo empecé además como guionista profesional trabajando en Al salir de clase, porque había trabajado antes en producción muchos años, bueno, muchos no, varios años, y había escrito siempre, pero por mi cuenta y tal, pero profesionalmente fue Al salir de clase. Entonces, de repente, entrar como guionista profesional en una serie donde tienes que escribir un capítulo cada 3 días, en fin, y a lo bestia, ¿no? Y además como co-creador, porque digamos, precisamente me propuso, me comentó, porque él había leído un guión mío de un largo y tal, entonces que nos uniéramos a crear una serie diaria para Boca a Boca, que se lo habían encargado, y se unió también Pascal Jonguén, entonces entre los tres realmente surgió esta locura, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo hicimos, se presentó a la cadena, se aprobó y en un mes después ya estábamos trabajando, o sea, es decir, que fue algo muy, muy rápido. Para mí fue una experiencia increíble porque además lo viví de una manera muy intensa porque a la vez que escribía prácticamente se emitían los capítulos, ¿no? Entonces yo recuerdo como simple anécdota que durante un año y pico, un año y medio, todas las noches soñaba con los personajes al salir de clase. Todas las noches, pero bien, ¿eh? No era pesadilla. Me lo pasaba de genial, la verdad. Pero todas las noches tenía los personajes todo el tiempo. Y digo, pero por encima que, o sea, estoy todo el día con ellos trabajando y encima también en la noche. Durmiendo. Pero y sí, la verdad es que pero fue una experiencia enorme porque me ayudó, hombre, escribir más de 300 capítulos de una serie, pues te curte mucho, ¿no? Tanto en diálogo como en otros aspectos. María. Sí, yo creo que a mí me ha dado mucha constancia. O sea, el hecho de tener que estar todas las semanas en plató o en diálogo, tener que escribir, pues eso, 60 páginas, tienes que ser muy constante y estar muy centrado en el trabajo y en plató igual, porque al final el volumen es enorme, porque estás con lo que se está montando y con lo que acaba de llegar de diálogo y tienes que tener toda esa visión en la cabeza. Entonces, mira eso,
constancia y una visión del mundo del guión como muy global. Y luego a nivel personal me ha enriquecido mucho porque todos los compañeros, todo el equipo de dirección, yo trabajo mano a mano con ellos, entonces pues personalmente me ha aportado un entorno muy rico. Eulalia. Pues bueno, a mí básicamente creo que dos cosas. Una es que yo creo que una serie diaria nunca es la serie que quieres, es la serie que puedes hacer, ¿no? Porque tiene tantos condicionantes que tienes que hacer una cura de humildad enorme de, bueno, yo querría hacer eso, pero hago lo que puedo, que es pues esta historia explicada bien, pero no con efectos, ni con extras, ni con noches lluvia y cosas de este tipo. Entonces, bueno, la vida también es un poco así, ¿no? Uno hace lo que puede, pues lo mismo. Y luego, una cosa que sí que reconozco, que creo que es muy buena de las series diarias, es que, claro, aquí nos veis a nosotros, pero como hemos dicho, detrás de cada una cara de nosotros hay 16, 17 personas solo en guión. Y las que van pasando por una serie, porque el equipo puede ser de 16, pero luego entra uno, sale otro. Para mí ha sido una lección siempre, y por eso me gusta también, de confiar, de ser muy consciente de que este edificio no se puede levantar si no es trabajando todos yendo a la una y confiando mucho unos en otros. O sea, la autoría es realmente compartida. Totalmente, sí. Y eso creo que pasa sobre todo en la diaria. Y creo que es una virtud de la diaria también. Totalmente. Diana. Pues sí, es que un poco comparto lo que han dicho los compañeros porque es un poco eso y te genera, pues, por ejemplo, que pierdes un poco el miedo al cambio, a los imprevistos, porque como muchas veces surgen cosas y esta cosa que tienes tú cuando estás escribiendo solo, estás intentando escribir un largometraje o no sé qué y alguien te pasa una nota y estás ahí como diciendo, Dios mío, qué drama, que ahora me va a tirar todo, lo que sea, ya desdramatizas mucho. O sea, hay un momento que, bueno, pues tienes que cambiar cosas, algo que habías hecho de repente no sirve, pero no porque sea malo, sino porque a lo mejor de repente no encaja bien por donde tenía que ir. Entonces, la tolerancia a la frustración de alguna manera creo que se trabaja mucho. Y luego, sobre todo, yo destacaría también lo que estáis hablando de los compañeros. O sea, a mí me parece que es un entorno que al final, a mí es que te apetece trabajar, te apetece ir a trabajar porque al final los equipos suelen ser muy, muy variados, o sea, hay gente de todo, o sea, de diferentes edades, o sea, todo, o sea, diferentes gustos, con cada uno muy friki a lo mejor de lo suyo, cosas que de repente te sorprenden y te parecen admirables de otra persona y a un nivel personal creo que te hace crecer mucho. Y también en cuanto a puntos de vista, o sea, estar debatiendo sobre cosas todo el rato, de cosas sobre puntos de vista de la vida, de situaciones personales, etcétera, es que no es como ir al psicólogo, pero tienes ahí Sí, un poco, una buena, o sea, es una pasada. O sea, a mí eso me parece la leche y no lo cambio por nada y además es que tienes ahí un equipo que digo, es que si me voy a otro lado me gustaría este equipo, ¿sabes? Porque, joder, sí. Gracias, Diana. Borja. Cada vez quedan menos cosas, me va a tocar comodín. Yo creo, por sumar a todo lo que dice, porque estoy, vamos, 100% de acuerdo con todo lo que decís vosotras, sumaría el callo que te da escribir tantas páginas a la semana. Creo que eso no se da en ningún lado. Es imposible creo que escribir, pues eso, una película o media película a la semana. Es imposible, nadie lo haría, pero sí se hace escribir un guión de una diaria. Entonces, esto te da un callo que no te da, sobre todo, y más en una diaria que puedes tratar muchos géneros diferentes, pues, ¿cómo sales de ahí? Tienes que llegar muy preparado, de ahí que no somos guionistas noveles los que empezamos en las diarias, tienes que llegar muy preparado y sales con un callo espectacular. De hecho, yo creo que esto lo decía Olivares, decía que él se fía mucho de, si le viene un guionista de diaria para un proyecto de prime time, se fía 100%,
porque los mecanismos que puede tener ese guionista para trabajar en un prime time son enormes. Quiero decir, si tú normalmente en la diaria, si eres un buen profesional, tú sabes que tú tienes como mucho dos disparos. No tienes tiempo para un tercer disparo normalmente. Entonces, cuando estás sacando una trama, sabes que la primera o la segunda tiene que ser la buena. Con lo cual, si eres un buen profesional, esa primera y la segunda tienen que ser más o menos buenas, o por lo menos has tenido que pensar muy rápido para llegar a una buena primera o segunda opción. Con lo cual, cuando tengas más semanas para hacerlo, probablemente tengas 17 disparos o 15 o 4, van a ser mejores. Con lo cual, el callo que te da de haber trabajado una diaria no lo tienes en ningún otro lado. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y con todo lo que habéis dicho y bueno, pues por resaltar el compañerismo tan grande que se genera, que se diluye la autoría y creo que te enseña un poco a soltar, ¿no? Que al final también acabas soltando en tu vida personal y cuando surge un imprevisto dices, pues ya lo solucionaremos. O sea, en tu vida personal también ya empiezas a funcionar así y dices, se arreglará, ¿no? Y a mí pues, me ha ayudado también como a relajarme, a tranquilizarme porque siempre es hacia adelante, en una serie diaria siempre es hacia adelante, siempre que tirar hacia adelante y siempre se va a encontrar solución. Bueno, pues... parado de grabar por la COVID, o sea, una pandemia mundial las ha parado, es lo único. Totalmente, y han sido las primeras en volver a rodar, o sea, son las que están ahí rodando. Se han parado, pero no sé en vuestro caso, nosotros en emisión, nos confinamos un en sábado. No. Eso es. No, en emisión no, solo el rodaje. Nosotros rodaje, porque nosotros nos confinaron un sábado y el lunes ahí estábamos mirando esto de Zoom, cómo funciona. Hola, ¿me veis? O sea, decir, no paramos. Yo el lunes y el martes estuve trabajando. Por eso, nosotros trabajamos del tirón. Sí. O sea que tuvimos esa suerte. Muchísimas gracias por vuestras aportaciones. No nos ha dado tiempo todavía hablar del COVID, pero probablemente esto ahora, en el turno de las preguntas, tengamos ocasión de hablar de este tema. Así que muchas gracias. Me voy a dar paso a Julia para las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Ha sido súper interesante. Vamos a empezar con las preguntas del público. Tenemos la primera, que la dice Adolfo. Dame un segundito. Adolfo Oliveira pregunta a todos, ¿cuál es el camino de un guionista recién graduado de un máster para llegar a trabajar en una serie diaria? Yo creo que la manera natural de entrar al principio es guionista de plató. Yo entré así y me imagino que alguno de vosotros también, pero yo creo que es lo más sencillo. Imagino también, pues como decía antes Eduardo, o sea, si has hecho otras cosas y han visto tus proyectos, pues a lo mejor entras como escaletista o como dialoguista, pero creo que la forma natural es como guionista de plató. Y voy a añadir que es una pena, porque sí, el guionista de plató es una de las piezas más fundamentales, esenciales de una serie diaria. De hecho, cuando, estoy de acuerdo. Más allá de que, o sea, con todo mi respeto y mi cariño, estoy más en la posición de Eulalia, he dicho antes, el guionista de plató está por encima muchas veces de lo que viene de guión. Muchas veces... Al final lo último que tú escribes en plató es tu versión VD. Eso es. Exactamente. Estoy de acuerdo. Con lo cual es una pena que es así. Sí, yo de hecho, yo no entré, o sea, yo por ejemplo soy un caso de que entré directamente al equipo de escaleta y siempre lo he pensado, o sea, cuando veo el trabajo del guionista de plató digo, yo no sé, he pensado muchas veces, sería capaz de hacerlo, como lo hace nuestro guionista de plató, o sea, porque es una... Tienes que tener mucha cintura. Totalmente. En Amar ha pasado, de hecho, que la gente los que hemos entrado de guionista a plató ha sido más rápido coordinar, quiero decir. Prácticamente, pero por una cuestión de que la visión global esta de la que hablabas es tan importante en una serie diaria que cuando la tienes puedes ver todo, o sea, eres capaz de ver de todo. Con lo cual, si te planteas coordinar, que siempre es como habéis dicho, es un trabajo, la autoría se diluye absolutamente, pero cuando te planteas coordinar, todos los frentes que se abren, que no solo son de guión, no solo son de trama, que son de producción, que son de dirección, que son de muchísimas cosas, ya los conoces, sabes cómo funcionan, porque los has vivido, aunque sea en tercera persona o de espectador. Sí, de hecho, yo, por ejemplo, yo que he coordinado con Borja, yo no podría haber coordinado la serie sin tener a Borja conmigo. O sea, eso es claramente porque él ha sido guionista de plató y yo no. Entonces, hay muchas cosas que yo he aprendido de él, de todo lo que tiene más que ver con esa parte. O sea, que aparte luego de otros temas de coordinación
que tienen que ver con el equipo, con las tramas, etcétera, hay una parte muy importante sobre funcionamiento que creo que un guionista de plató lo tiene. Es el único. Sí, sabe cómo funciona el rodaje, cómo funcionan los equipos y todas las necesidades que se vierten de ahí las puede trasladar al guión y lo ve en conjunto. Totalmente. Yo creo que sí, o sea, tienes toda la razón de que es una buena manera de entrar. Diría que es muy buena porque es un bofetón de realidad a la semana 1, con lo cual está muy bien para entrar. Ojalá pueda ser así. Y en nuestro caso en Amar, la mayoría de coordinadores, estoy pensando en grandísimos guionistas de diario como Daniel del Casar, que trabaja ahora con Eulalia, o en nuestro caso Ángel Turlán, Aitor Santos, gente que ha entrado también en plató y ha llegado a coordinar porque realmente era una opción lógica de manejo. Sí, es muy buena opción, desde luego. Por añadir otra vía, nosotros hemos incorporado una, que creo que Amar lo tiene también, una figura que es el documentalista, lo llamamos, que en realidad es un apoyo en sala. Entonces, nosotros tenemos un chico que viene de un máster, bueno, no sé si de un máster o de dónde viene, pero estaba de becario, empezó de becario, y en cuanto pudimos incorporar esta figura, se lo propusimos a él. Entonces él en sala lo que hace es básicamente se coloca con 2 guionistas que están en una trama y toma notas, redacta secuencias cuando no se llega por lo que sea, busca información sobre cualquier trama, documentación. Es un poco un chico para todo, pero en relación a guión. Es un aprendizaje mucho más suave que el del guionista de plató, pero es una vía también. Es una vía. No todas las series tienen documentalista, también es verdad. En las de TV3 no lo teníamos eso, porque realmente no era necesario, pero en series de la envergadura de Amar o de Mercado, no sé si en Servir tenéis, realmente es una figura muy útil y es un aprendizaje bueno para él, claro. La nuestra, de hecho, nuestra documentalista que entró hace 3 años anda por ahí, que es Ana Marquesi, creo que la acabo de ver. Es una manera muy buena también de entrar, eso es cierto. Le quitas la presión, aunque hay veces, nosotros, por contar una anécdota, hubo una semana que estábamos, pues la gente se pone enferma, obviamente, y por una cosa o por otra estábamos muy poca gente porque, bueno, pues la enfermedad nos lo permitía. Con lo cual teníamos a un becario y a una documentalista a las que les dijimos, haced una trama. Les echamos a los leones, como dijimos, la presión se les vino encima y ahí es donde se ve la actitud y la valentía de los guionistas que empiezan. Sacaron una trama, llegó a emisión, se emitió con sus palabras, con todo. Y la autoría, por eso, llega a ser de todos. Y eso es muy bonito. Sí. Genial, pasamos a la siguiente pregunta. Mariana pregunta, ¿qué tan difícil es hacer una adaptación de un libro o novela a guión de serie? Bueno, entiendo que en vuestro caso no son series adaptadas, ¿no? Son series, pero bueno, no sé si tenéis alguna experiencia al respecto en series diarias o de adaptación literaria o... No. Vale, bueno, pasamos a otra pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor imprevisto que habéis tenido que solucionar? Actores que se lesionan, etcétera. Es que, no sé, pues, es que todo lo que puede salir mal saldrá peor. Exacto. No sé. Pero sí, actores que se lesionan un montón. Y imprevistos técnicos de la secuencia arranca con un apagón y alguien la arregla. Y la mesa de luces se ha roto. Y eso, ¿pero cómo? Sí. Una actriz se pone de parto 3 semanas antes de lo previsto. Por ejemplo. Sí, las enfermedades sobre todo, pues cuando una actriz pues, tiene gripe, o sea, algo digamos que a lo mejor le impide estar días en rodaje, entonces tienes que improvisar. Pero también hay otros casos que a mí me ha pasado no solo en Al salir de clase, en otras series diarias también, porque claro, las diarias son donde más se puede incidir este tipo de cosas. Sobre todo, por ejemplo, en Al salir de clase, al estar tan pegado a emisión, pues ya tenías un plan de, digamos, a lo mejor de escaletas y tal, digamos, con cierta antelación, y pues de un actor que se va de la serie, porque de repente le han ofrecido un papel, no sé qué, algo para rodar de una película, y ya dice, bueno, pues, y entonces de repente se va de la serie y ya has escrito un montón de escaletas con ese actor por todas partes y hay que reescribir todo y encontrarle una salida, claro, que sea más o menos
creíble, ¿no? Para esa salida del actor. Esto me ha pasado varias veces. Incluso al revés, en plan de que a lo mejor estás haciendo una Biblia de nueva temporada que tiene ya casi todo ahí más o menos y es un actor que se queda en la serie. O sea, que no iba a estar y a lo mejor se queda y entonces es como, tengo ahí que darle, ¿sabes? Y eso también ha pasado, alguna vez. Vale, genial. Pasamos a la siguiente pregunta de Isra, que hace 3 preguntas sobre personajes. ¿Cómo se incorporan nuevos personajes? ¿Es primero el personaje y luego su trama o al revés? Y luego, ¿el actor llega a partir de la creación, descripción del personaje o adaptáis vosotros el físico y el carácter del personaje a partir del casting? Gracias. Bueno, es que esto se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Normalmente tienes ya hay unos personajes creados y entonces se busca el actor que mejor encaje con ese personaje, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en las diarias, particularmente, hay una especie de sinergia entre creación del personaje, desarrollo del personaje y la interpretación del actor a lo largo de la serie. Porque hay personajes que a lo mejor tú los has pensado de una manera y luego cuando tienes el actor o la actriz, a medida que se van grabando los capítulos, ves que ese personaje va tirando por otro lado. Porque el actor, bueno, habla de una manera determinada o de repente es una bomba y es un actor potentísimo y a lo mejor dices, bueno, este personaje que era más secundario, pues le empiezas a dar muchas más tramas, ¿no? Esto nos pasó, por ejemplo, con Pilar López de Ayala en Al salir de clase, que era un personaje más secundario y luego, bueno, empezó a crecer y crecer enormemente y realmente fue, digamos, creciendo con el actor, ¿no? Con la actriz en este caso, ¿no? Entonces, claro, en los diarios, digamos, si tú eliges o se elige desde dirección y tal, se eligen a unos actores, pero luego los personajes adquieren, o sea, vida propia a medida que se va desarrollando la serie. Totalmente de acuerdo. Luego también a veces se ve que hay personajes que tienen un feeling muy particular entre ellos y entonces eso también se le puede dar mayor peso en las tramas. Es muy importante ver la serie para detectar todas estas cosas y, bueno, en general siempre nosotros establecemos un perfil del personaje, se busca un actor, una actriz que encaje en eso, pero luego sí que se van adaptando los guiones a las características propias de ese actor o esa actriz. O sea que eso siempre es así. Y en cuanto a la primera pregunta que han hecho también, yo creo que no es que tú crees unos personajes sin pensar en el conflicto y luego les des un conflicto, por lo menos creo que ahí cada uno trabajará a su manera, ¿no? Pero yo creo que como que trama y personaje van siempre ligados y de hecho vas como o sea, se van como alimentando, ¿no? Entre sí. Dices, bueno, pues para este conflicto, o sea, yo qué sé, le puedes dar luego otras características, etcétera, pero no es que tú digas, pongo estos personajes que me parecen que son interesantes y luego piensas qué les está pasando, qué les va a pasar, sino que piensas en un conflicto potente, cómo tienen que ser esos personajes para ese conflicto y vas desarrollando. Y luego lo que pasa es que ya en lo que es lo que hablábamos de hacer varias Biblias, pues a lo mejor en el segundo cuatrimestre o tercer cuatrimestre ya tienes ahí unas cosas establecidas que además han echado a andar ahí, como dice Eduardo, de bueno, pues ya han ido como cambiando y evolucionando y a partir de eso generas nuevas tramas y nuevos conflictos. Totalmente. Vale, pasamos a la pregunta de Celia Peláez que comenta: he entendido que desde que se escribe la primera escaleta hasta que se dialoga hay 3 semanas, pero entre 8 o 10 hasta que se rueda. ¿Qué pasa en esas 5 semanas entre medias restantes? Que se sigue grabando y escribiendo. A ver, las diarias son una máquina que está perfectamente enganchada, sí. Iba a decir de churros, pero en plan bien, quiero decir, de churros bien, es decir, que das de desayunar a muchísima gente todos los días. Esas 8 o 10 semanas en los otros departamentos, entendemos que en nuestro caso en Amar, como bien ha explicado Diana, se hace una V3 que llega al guionista de plató, que la lee en conjunta con el director de la serie, los dos incorporan cambios, eso ya pasa en varias semanas. Esa V4, que es una V entre medias antes de la definitiva, se pasa al director realizador de bloque, es otra semana más o 2,
lo lee, prepara, hace sus cambios, se la devuelve, reunión conjunta con el equipo. No es que haya unas semanas en las que todo el equipo está ahí descansando en sus casas, sino que todo el mundo a la vez tiene que preparar arte, en fin. Esto es son muchísimas cuando empieza personas. la rueda no para. Claro, es que no para. No Claro, para y sí. además porque las series diarias, en España al menos, es que no paran nunca. Es Claro. decir, no hay como decir, bueno, es que hay una temporada y en verano hay un mes o dos donde no se rueda, entonces, bueno, pues no, es que es constante, hay que ir siempre. O sea, no hay, digamos, momento de descanso a nivel de emisión, ¿no? Y con la construcción de decorados, perdona, Laura. No, Diana. No, eso quería decir simplemente que con la construcción de decorados por medio, que claro, por eso tienes que ir ganándole a cada semana porque, claro, o sea, es que no para y hay que cambiar unos decorados por otros, es que eso es increíble. Claro, y el equipo de guión, o sea, no para nunca. Cada semana el equipo de escaletas saca 6 escaletas, la siguiente semana otras 6, y el equipo de diálogos cada semana dialoga esas 6 escaletas. O sea, no hay parón posible. Es que me parecía entender que había deducido esta pregunta que se escribió una escaleta y 3 semanas después se dialogaba. O sea, no sé, o sea, cada semana se sacan 6 escaletas y se dialogan se dialogan esas 6. Exacto. Y siempre es así. Y por muchos cambios que haya, el escaletista ya está pues, en la siguiente escaleta, en la próxima, pero no hay parón posible. O sea, de ningún departamento de las series. No paran nunca. O sea, no, desde que inician el rodaje hasta que acaba la temporada, quiero decir. Sí. Vale, pasamos a la próxima pregunta. Julio Grosso pregunta, ¿por qué llamamos ahora series diarias a lo que antes conocíamos como telenovelas o soap opera? ¿Es una forma de dignificar estos formatos? Pues no tengo ni idea. No te sabría decir, puede que haya algo de cierto en eso. Lo que pasa es que, claro, es que soap opera es un formato que viene, o sea, un tecnicismo que viene de fuera. Telenovelas ha tenido un punto peyorativo, o sea, que no lo debería ser, pero bueno, durante un tiempo se ha visto así. Me imagino que tiene una parte de razón en llamar a series diarias. Y también porque de alguna manera es que las telenovelas se asociaban a un género muy concreto y con una manera de ser y de hacer muy concreta también. Y lo que hacemos nosotros no es lo mismo. O sea, el Súper es un tipo de serie. Al salir de clase era otra serie completamente diferente. Amar, Mercado Central, Servir y Proteger, que es un policíaco. O sea, que decir, no creo que el concepto es serie diaria porque va a diario y puede ser de cualquier cosa. Pero bueno, es como cuando, no sé, como hablar de cine español, ¿no? Cuando de cine español, pues es que de cine español hay muchísimo. Pues mejor decir serie diaria y hay muchísimas dentro. Perfecto. Luego preguntan, Nieves Castell y Lucía Rodríguez hacen 2 preguntas con estas relacionadas. La primera es cómo os ha afectado a la sala de guionistas las restricciones de la COVID a la hora de planificar la escaleta. Y la siguiente pregunta es cómo se realizan. ¿Las reuniones pre-COVID eran antes presenciales siempre o teníais que estar todo el equipo de guión en la misma ciudad o era posible que hubiera gente trabajando desde otras ciudades? Pues a ver, yo creo que en el caso de los dialoguistas sí que pueden trabajar desde casa, pero el equipo de escaleta, igual que cuando se hace Biblia, etcétera, sí que requiere, por lo menos antes del virus, reuniones presenciales. Y igual ahora, si no son presenciales, pues serán online, pero sí que tienes que hablar, reunirte para sacar las tramas. Entonces, siempre es más cómodo hacerlo en persona, porque aparte que es más enriquecedor, también estás, no sé, es más físico, puedes trabajar con posits, con cosas para colocar, pero sí que requiere por lo menos estar juntos en un mismo lugar. Por lo menos parte de la semana, en el caso de escaleta, y luego ya cada uno pues trabaja en casa lo que es su capítulo. Nosotros nos hemos seguido reuniendo post-COVID, pero solo un día. La reunión de escaletas la hemos hecho presencial, previa prueba de COVID, obviamente, pero de momento lo hemos podido hacer. Sí, yo también estoy de acuerdo con Diana que es mucho mejor, es 1000 veces más enriquecedor, pero bueno, si hay que hacerlo vía Zoom, pues también se hace.
Sobre la pregunta de si ha afectado a los contenidos a la hora de escribir las tramas, bueno, sí que ha afectado. Nos afecta porque el tema de los besos, o sea, ahora tienes que plantear las secuencias de otra manera, todo lo que es contacto pues lo tenemos que medir, en determinadas localizaciones tenemos cuidado de que no haya más de 4 personajes. Y bueno, a lo mejor María os puede contar también un poco más en los rodajes también cómo está afectando este tema. Se salva, pero sí que te obliga a pensar de otra manera. En algunos momentos, en otros, pues bueno, puedes hacer determinadas, pues algunas licencias nos permitimos también. Sí, nosotros cuando empezó todo esto teníamos, pues eso, yo qué sé, 2 o 3 bloques abiertos y tuvimos que reescribirlo todo, pues eso, para que no hubiese contacto físico o el contacto físico fuese el mínimo, para reducir el número de personajes dentro de una misma secuencia, para que hubiese más... al principio se pensó sacar muchas secuencias a la calle, pero también estaban las restricciones en la calle y no nos dejaban rodar, pero luego sí que lo pudimos hacer. Y todos, o sea, al final es lo que estamos haciendo todos en nuestra vida diaria, lo estamos trasladando a las series. Que quede natural, pero lo estamos trasladando. Sí, al final el contenido es el mismo, ¿eh? O sea, contamos la misma historia, si hay una historia de amor, va a haber una historia de amor, o sea, el contenido no va a variar, simplemente, bueno, se va a buscar a lo mejor, pues que no haya un reencuentro, a lo mejor ya se empieza con la secuencia iniciada y te evitas el momento del beso, del abrazo, o en fin, este tipo de cosas, ¿no? Vale, y por último vamos a finalizar. Hay más preguntas, pero no da tiempo a más, con 2 preguntas también un poco relacionadas entre sí. Una es, a los que no hayáis creado una serie diaria desde cero, ¿no? ¿Os gustaría crear vuestra propia serie o tenéis alguna idea al respecto? Y otra pregunta que pregunta que qué consejo daríais a un creador a la hora de presentar a una productora una idea de serie o película, ¿no? Eso a los que sí hayáis sido creadores y hayáis, pasado por esto. Yo siempre he trabajado en series creadas por otra persona, pero es verdad que siempre me las he sentido muy mías. También es verdad, por lo que os contaba antes. Y si me gustaría, pues no sé, porque cuando estás en una diaria no tienes tiempo para nada y mucho menos para pensar en otras cosas. Siempre pienso, cuando acabe esto, pensaré algo. Y por suerte, de momento, no he tenido tiempo. Yo pienso que en la mayoría de los casos las series diarias, por lo menos las que yo conozco diarias, tanto la de la serie de clase, que sí fui co-creador, pero y en otras que he trabajado diarias, incluso la última que fue Yo Quisiera, hace un par de años, que Laura conoce bien, y pues son series que vienen, o sea, son encargos que vienen de la productora. Es decir, la productora, porque la cadena está buscando un diario y tal, y entonces pues él le pide una idea de diario a una productora o a varias productoras. Y entonces la productora a su vez encarga a guionistas o bien de la propia productora o bueno, que conocen y tal, un diario X. Y entonces ahí entonces se genera la creación. En el caso de la serie de clase fue que Telecinco quería hacer una serie diaria juvenil y entonces se encargó un proyecto a 2 o 3 productoras y una fue Boca a Boca y entonces Boca a Boca se lo encargó a Antonio Cuadri y entonces él ya me llamó a mí, llamó a Pascal, entonces ahí creamos el proyecto. Entonces, bueno, supongo que habrá de todo, ¿no? Y luego como creador, si no, bueno, sí, o sea, como cualquier serie, o sea, tú tienes un proyecto, pues lo tienes que ir presentando a productoras que conozcas y de las que te fíes y productoras, digamos, que sepas, sobre todo, que están dispuestas a adquirir proyectos ajenos, que no son muchas. Cierto. No, decía aquí yo que en Diagonal aceptamos proyectos de series ajenas, haciendo como publicidad y tal. No, yo quiero decir que también la serie diaria es un sitio bueno para creas constantemente. Es decir, quizá no, en nuestro caso, Antonio Netti, Rudolf Sirera,
y Benet y Jornet, que falleció recientemente, crearon una serie, pero Amar se crea constantemente cada temporada. En nuestro caso, cada año es una serie nueva, con lo cual Diana y yo no somos creadores de la serie, pero nos consideramos creadores en sentido, junto con el resto del equipo, y esto es súper fundamental, creo que lo habéis comentado todos, de la temporada en sí. O sea, quiero decirlo, es como crear tu serie de cero, prácticamente. Puede que arrastres personajes, pero tú le estás dando la vida entera de lo que trae esa temporada. O sea, quiero decir, no has creado un personaje icónico hace 10 años, evidentemente ha evolucionado en 10 años. Y que tú estás siguiendo esa estela, con lo cual yo creo que lo bonito creo que todos los que trabajamos una diaria somos de alguna manera creadores. Todos los que trabajan cualquier serie, pero una diaria yo creo que más. Lo que tú dices, Borja, es muy verdad. O sea, en cada temporada se crea una serie, Claro. de una serie diaria, porque efectivamente, en caso de Amar, el caso de salir de clases, que en cada temporada prácticamente había personajes nuevos, ¿no? Claro. Que convivían con antiguos, pero quiero decir que siempre hay nuevas tramas, entonces es donde más, digamos, se refleja quizá el trabajo de equipo a nivel de creación y de coautoría, ¿no? Exacto. Perfecto, bueno, pues con esto vamos a finalizar ya el encuentro. Quería de nuevo daros las gracias a todos porque la verdad es que ha sido muy interesante y creo que hemos podido ver en profundidad y hemos podido conocer en profundidad cómo funcionan los entresijos de una serie diaria y cómo trabajáis los equipos de guionistas, ¿no? Este tipo de formato. Y ese era un poco uno de los objetivos del encuentro. Así que mil gracias de verdad a todos por habernos aportado vuestra experiencia y muchas gracias también a todos los participantes que se han escrito y a todos los que nos están viendo también desde el festival. Pues nada, sin más nos despedimos. Gracias.